Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. ¿Puedo pedirle que se ponga en pie un instante y me acompañe a orar? Oremos por lo que el Señor va a hacer. Amén. Sí, ahí donde está, ora conmigo. Señor y Dios, gracias. Gracias por lo maravilloso y precioso que has sido. Gracias por todo lo que has hecho. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Te ruego, Espíritu Santo, que tu presencia llene hoy esta casa totalmente y nos llene a nosotros también. Que tu buena palabra ministre a tu pueblo, Señor, y que tu buena palabra no regrese atrás vacía, sino que ella cumpla el propósito con la cual es enviada. A ti te damos toda gloria y honra, Señor, de antemano por lo que vas a hacer en medio nuestro, y te decimos amén, amén y amén. Si puede darle palmas al Señor, désela mientras toma su lugar. Déjeme y enciendo mi cronómetro. Listo. Fíjese que siempre que se invita un predicador se espera que dé de lo que tiene. Y yo quiero enseñar un poquito de lo poquito que Dios me ha permitido aprender. Porque hay cosas que se aprenden porque escuchamos, pero hay cosas que se aprenden por lo que vivimos. Y hay una gran diferencia entre repetir lo que aprendimos a enseñar lo que vivimos. Y cada predicador tiene su rema de cómo Dios o cómo ha aprendido a ver a Dios. Y Dios es multiforme. Jamás existiría un mensaje completo de qué es Dios, porque es que Él es eterno. Entonces, yo quiero poder hablar hoy de un tema al que le he puesto por nombre: prefiero su presencia. ¿Y por qué digo prefiero su presencia? Y quiero poder hablar sobre algo que quizás usted se ha estado preguntando. ¿Cómo pasa? ¿Por qué sucede? ¿Qué hemos estado viviendo? ¿Cómo es que esto sucede? Es algo que todo el tiempo me preguntan y que tiene una respuesta muy sencilla. Y quiero poderle leer un pasaje. Está en el libro de Salmos 51:11 y es el salmista David, cuando le dice al Señor: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando en el huerto del Edén Adán peca, come de la fruta que Eva le trae, lo primero que hizo Adán fue esconderse de la presencia. Si usted recuerda, llega un momento en el huerto donde el Señor viene a buscarlo y lo llama, y él le dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Se habían escondido, así dice la Biblia, que se habían escondido de la presencia de Dios. Así que yo entiendo que cuando Adán y Eva fueron echados del huerto, fueron echados del acceso que tenían a la presencia. El pecado te desconecta y te aparta de la presencia de Dios. Y eso era lo que David entendía: Señor, fallé, pequé, pero quiero pedirte algo. Entendí que hay consecuencias, pero quiero pedirte: no me eches de tu presencia. Entonces David entendía que una de las consecuencias del pecado era perder la presencia. Eso lo vivió Adán. Y presencia, podrán haber muchos significados y muchas interpretaciones, y yo le voy a dar la más sencilla. ¿Por qué usted sabe que yo estoy presente aquí? ¿Por qué? Porque me ve, ¿verdad? La presencia de alguien no es más que ese alguien esté ahí. Muchas veces queremos hacer un concepto místico de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es más que cuando Dios mismo se presenta. Eso es presencia. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de Dios presente. Creo que así se entendería mejor. La presencia de Dios no es más que Dios presente. Por ejemplo, Sofonías dice que Él está en el trono recibiendo alabanza, más llega un punto donde Él se presenta en medio de la alabanza. Así dice Sofonías. Y que viene a danzar. Entonces, Dios no está ausente,
pero no necesariamente está presente. ¿Me entendió o lo perdí? Dios es omnipresente, ¿cierto? Dios está en todos lados al mismo tiempo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero cuando se habla de presencia, se habla no que haya una parte de Él, sino que Él esté ahí, Él mismo. Entonces cuando David decía, no me quites tu presencia, David lo que estaba diciendo es, no te apartes de mí. Voy a seguir tocando, voy a seguir cantando, voy a seguir componiendo porque me has dotado. Pero yo no quiero fluir en mis dones. Yo quiero tener tu presencia. En otras palabras, quiero que sigas presente. Así que cuando hablamos sobre la presencia de Dios, la presencia de Dios significa que Dios mismo quiere estar presente. Y eso lo vemos en Sofonías, eso lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia donde vemos que a Dios se le antoja de pronto aparecer y estar. Y quiero ponerle rapidito este cuadro. 4 cosas que son totalmente diferentes. Ángeles ministradores. Dios envía ángeles a ministrar, así dice Hebreos 1:14, ministran la necesidad de los salvos, de los santos, de la iglesia. En cada culto hay ángeles enviados de parte de Dios para ministrar. Ellos están ministrando. En medio de la alabanza hay ángeles que están ministrando. En medio de la adoración hay ángeles que están ministrando. En medio de la prédica hay ángeles que están predicando. Ángel es un enviado de parte de Dios con un propósito. Pero ahora, hermano amado, hay una iglesia que se ha conformado con la presencia angélica. ¿Es malo, pastora? Absolutamente no, es precioso. No sé si usted tiene el privilegio de conocer a su ángel, yo tengo el privilegio de conocer los míos. Es algo hermoso conocer el mundo espiritual, es algo hermoso ver ángeles. Nos enamoramos de experiencia de gente en la Biblia a quien se le apareció un ángel, a quien le habló un ángel. Ay, Señor, yo quisiera que ángeles me visitaran así como fueron a visitar a Lot, a Sodoma. Yo quisiera, Señor, que ángeles llegaran a hablar conmigo así como llegaron aquellos a hablar con Abraham. Señor, yo quisiera que ángeles vinieran. Y qué hermoso es que la iglesia anhele experiencias angélicas. Es bello. La iglesia está llena de experiencias angélicas, porque aunque usted no lo vea, hay ángeles que están ministrando. Ahora, hay otro nivel, y es el nivel del poder de la palabra. ¿Qué es esto? Que la palabra es suficiente para ejercer un cumplimiento sobre la vida de alguien o sobre la vida de varios. La Biblia dice, y es una de las frases que más me gusta cuando voy a orar: mi palabra, la que sale de mi boca, no regresa atrás vacía. Ella cumple el propósito. La palabra persigue a alguien hasta que esa palabra se cumple. La palabra es vida, está viva. Entonces, cuando decimos la palabra está viva, yo voy a imaginar en voz alta, voy a pensar en voz alta. La palabra es un ser vivo espiritual que te persigue y te persigue hasta que se cumpla. Por eso dice, no regresa vacía. La palabra tiene que dar cuenta. O sea, la palabra regresa. Dios dice, yo cumplí. Lo que me encomendaste lo cumplí. Entonces la palabra es como especie de algo que te sigue para cumplirse. Entonces, muchas veces en ministraciones vivimos y vemos el efecto del poder de la palabra, que es cuando la palabra se cumple. Porque es palabra de Dios, porque está viva, porque tiene poder. Y hay un respaldo a la palabra. Cuando se predica la palabra, Dios va a respaldar su palabra. Pero también hay otro nivel, que es el nivel de los dones. Y el nivel de los dones significa que vamos a ver cosas extraordinarias por el fluir de los dones. Hermanos, los dones son irrevocables. Entonces no necesariamente alguien en santidad va a ser usado, porque el don tiene un propósito. Ahora, el cuarto nivel, y no por ponerlo en el cuarto, es el menos importante, sino para mí el más importante, pero lo puse en el cuarto por el orden en el cual iba a hablar, es la presencia.
Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando hay un mover de ángeles ministradores, cuando hay un mover de respaldo en la palabra, cuando hay un mover de dones y cuando hay un mover de presencia. Porque la presencia es Dios presente. Los dones es Dios respaldando a alguien a quien equipó por el amor al pueblo, no por amor al portador del don. Cuando alguien fluye en los dones, no es que Dios lo está respaldando, es que Dios ama tanto a la iglesia que escogió ese vaso para entregarle un tesoro y le dijo: vas a edificar mi novia, te voy a dar esto para que le edifiques. Aunque muchas veces Él no apruebe lo que el vaso está haciendo. ¿Está aquí o se perdió? En mi iglesia tienen un dicho que me siguen. Cuando yo digo está aquí, usted me dice aquí estoy, para yo saber que está aquí. Lo ensayamos. ¿Está aquí? Ahí está. Presencia no es más que saber que tú estás ahí. Por ejemplo, hace 5 minutos mi esposo abrió las cámaras para chequear en la casa si los niños habían salido ya para la iglesia. Y ahí veíamos a mis hijos coger sus mochilas, iban para la iglesia porque ahora estamos allá en culto y ya todos ellos iban. El violín y el escándalo que siempre forman porque son cubanos, a la hora de irse, corre el violín, coge, que cierren, que el perro, que amarre. Y entonces, ay, qué rico, pero yo no estaba. Puedo ver, puedo cuidar, mas no estoy. Entonces Dios dice: te voy a bendecir, voy a enviar ángeles, voy a enviar dones, voy a controlar, voy a mirar, más yo prefiero su presencia. Porque cuando se fluye a través de un don, se va a ver un poder limitado. Ejemplo, el don de la profecía, que lo vimos hace un rato fluir, va a traer una palabra que va a ministrar, pero su presencia va a ser más que lo que hizo el don. Porque la palabra va dirigida a alguien o a un grupo de personas con la intención de edificar. Pero la presencia no deja a nadie excluido, sino que incluye aún al que no quiere. Entonces entiendo por qué David dijo: yo tengo dones, yo tengo talento, yo sé que vas a mandar ángeles, yo sé palabra, pero yo quiero tu presencia. Y hay hombres en la Biblia que no saben vivir sin la presencia de Dios. Moisés, David, Elías, los apóstoles aprendieron a vivir en la presencia de Dios. Y esto es algo que yo quiero trasladarle, porque a veces nos acomodamos en un don y fluimos desde un don. Yo tengo el don de sanidad, voy a orar por un enfermo. Yo tengo el don de la profecía, voy a orar por alguien y voy a soltar una palabra. Yo tengo el don de hablar en lengua y en cualquier momento voy a hablar en lengua. Pero la presencia es más que eso, es cuando mi don no tiene que funcionar, porque quien funciona es Él y no yo. Entonces es mejor, yo prefiero la presencia. Porque mi don va a estar limitado a una persona, pero su presencia no se limita a nada. Entonces hay veces que la iglesia se enamora de los dones, y qué lindo. Pablo decía: anhelad los mejores dones, y tenemos que anhelar los mejores dones, pero tenemos que preferir la presencia. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos hambre de protagonismo, su presencia no nos conviene, porque su presencia nos despoja de actividad. En su presencia yo no hago nada, Él lo hace todo. En mi don yo lo hago todo y Él me respalda. ¿Entendió? Lo repito. Hay gente que no quiere que Dios se mueva. Aquí no hay ninguno, diría mi pastor. Porque hay gente que quiere ser el ojo del huracán. Que todo el mundo lo vea fluir, profetizar y hacer, y quiere ver su don en movimiento. En la presencia el hombre es inoperante, porque quien opera es la presencia. Por esa razón es que en el libro de Éxodo, entre muchos pasajes, y déjenme ver si ese lo puse. No lo puse. En el libro de Éxodo, un día el Señor le dice a Moisés: dale, vete.
vete y camina con el pueblo. Y Moisés le dice al Señor: mira, vamos a negociar. Si tu presencia no va conmigo, no me mandes, yo no voy. Pero muchachos, si tienes la vara, si tienes autoridad, si tienes llamado, si tienes respaldo, si tienes la columna de nubes, si tienes la columna de fuego, si tienes el respaldo de Dios, tienes la roca que te persigue. Y Moisés dijo: no, yo prefiero la presencia. Y a mí eso me ha impactado. Hermano, Moisés tenía una vara que podía abrir las aguas, que podría abrir el mar, que podía convertir el agua en sangre, que podía convertir del polvo piojo, que podía hacer lo que quisiera. Pero él no quería eso. Moisés no quería hacer nada. Moisés quería ver a Dios hacerlo todo. Porque la presencia de Dios va más allá de lo imaginable. Cuando la presencia de Dios está, el hombre no se tiene que preocupar por abastecer. La presencia abastece. Por ejemplo, Moisés era un pastor que no se preocupaba por el bienestar social de nadie. Pastora, no entiendo. Sí, hay veces que los pastores tenemos que estar, y aquel está sin casa, y aquel se quedó sin trabajo, y aquel se murió y no tiene para el entierro, y aquel está enfermo y no tiene para la operación, y aquel necesita transfusión de sangre y no tienen sangre. Y uno tiene que estar pensando en la parte social, en suplir necesidades. Moisés no. Moisés no le importaba, no se preocupaba. No era que no le importaba, no se preocupaba por qué la gente iba a vestir o qué iba a calzar, porque en la presencia la provisión siempre está. Y la ropa crecía, y los zapatos crecían, y se regeneraban los zapatos caminando por el desierto, y se regeneraba la ropa y no se desgastaba. Cuando la presencia de Dios está, no habían abierto los ojos y ya había maná. Entonces, en los dones hay que multiplicar. En la presencia no te tienes que preocupar. Yo prefiero la presencia. Por eso es que Moisés decía: mira, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo no voy. Y quizás entiendo por qué David no protestó cuando le quitan al hijo, cuando el hijo se le muere. Sin embargo, cuando David estaba experimentando el perder la presencia de Dios, David dice: no me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia. Pastora, no entiendo por dónde viene el mensaje. Yo vengo a decirle que es lindo tener dones. A mí Dios me ha regalado dones y yo los amo. Pero yo le digo al Señor: prefiero verte a ti. Y prefiero que lo hagas tú. Pero los dones ahí están. Son irrevocables. Los uso. Pero es más lindo cuando su presencia lo hace todo. Entonces usted se tiene que convertir en un hombre como Moisés, como David, como Elías. Hombres que la presencia de Dios lo acompañaban. Hombres que la presencia de Dios lo guardaban. ¿Qué sucede bajo la presencia? Los que portan la presencia donde quiera que va, Dios está presente con ellos. Fíjese que hay algo extraordinario. Y es que cuando yo miro en la Biblia y empiezo a estudiar un poquito, veo que Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en mí se cumpliera y por mí se cumpliera la predicación. Lo que estaba diciendo Pablo es: la predicación se cumple porque Él está conmigo. Hermano amado, quiero provocar esto en usted. El día, no sé qué día, que estaba predicando aquí, pusimos una cesta. Viernes, gracias. Y la gente empezó a traer amuletos. Una gran cantidad de amuletos. Habían piedras trabajadas, collares, billetes, polvo de hueso de muerto. Había de todo ahí. Lindo. Y si hoy alguien todavía trae, por favor suéltelo. Habían estampas, habían protección. Entonces cuando a alguien se le da esto, lo que hace ese objeto es mantener un espíritu a su lado todo el tiempo. Un amuleto lo que hace es, y por eso es que te lo venden como es protección, y no es protección, es compañía
satánica. No vas a sentir protección y realmente la gente siente que hay alguien a su lado, porque sí hay algo a su lado, pero no está ahí para proteger, está ahí porque te lo asignaron y ese objeto lo mantiene cerca. Es decir, que una persona se acostumbra a la compañía de un ser, y es por eso que tantos cristianos todavía el viernes tenían amuletos en el bolsillo, porque estaban acostumbrados a la presencia de algo. La pregunta es, ¿será que la iglesia reconoce cuando Dios está presente o se ha acostumbrado a vivir bajo la administración angélica, bajo el respaldo de la palabra, bajo los dones, pero no bajo la presencia? Hermanos, si yo siento la presencia de Dios solo en un lugar y solo bajo circunstancias específicas, entonces yo no camino con la presencia, sino que yo llego a un lugar para que alguien que porta presencia pueda ministrarme, o porque alguien por medio de un don pueda darme algo. Entonces digo, qué rico se siente, sí, pero cuando salga de la iglesia vuelvo a mi vida normal. ¿Por qué? Porque no ando con presencia, sino que recibí una experiencia por medio del don de alguien, por medio de la administración angélica o por medio del respaldo de la palabra. La presencia de Dios no es, hermano, un traje que se engancha el domingo para venir a la iglesia. La presencia de Dios no son dos lágrimas que salen con un cántico. La presencia de Dios no es que las cuerdas te provoquen algo. Esa es ministración. La presencia de Dios es Dios presente. Y así como el viernes, y pongo el ejemplo de las tinieblas para que lo pueda entender, así como el viernes todavía había gente que cargaba un amuleto que le asignaba a un espíritu que lo acompañara. Hermano, no hay nada más extraordinario que sentir que alguien camina contigo. Y eso era lo que David sentía. Por eso es que David se dio cuenta tan rápido. Yo siempre ando con mi esposo. La chiquita soy yo, el grande es él. Entonces es fácil que yo me pierda, pero es difícil que se pierda y yo no me dé cuenta, porque es muy grande y siempre me trae aguantada de la mano. Niña, ven para aquí, mira para abajo, cuidado con el escalón, que te vas a enredar con el vestido, porque siempre me sobra tela, porque me falta tamaño. Entonces él me anda cuidando. Niña, te vas a caer, cuidado por aquí, mira la baranda, anda sin los espejuelos, mira para el otro lado, y siempre ando entretenida. Entonces él anda al lado mío cuidándome. Tengo que aumentarle el salario. Esa es broma, porque como guardaespaldas nadie le gana. Y entonces cuando él no está, yo me siento mal y empiezo, ¿dónde anda? Como ahora mismo, pero ya me dijo, si no me ves, sabes dónde estoy. Yo sé dónde está. Anda por ahí aprendiendo en media, en todo eso, anda por ahí. Pero uno se acostumbra. Es como los niños cuando de pronto se adelantan en un súper y 5 pasos y tienen que voltear. ¿Dónde está? Hay una presencia que me falta. ¿Sabe que hay gente que perdió a Dios y nunca se ha enterado porque nunca se acostumbró a sentir su presencia? Sansón tenía una presencia que no valoraba y la perdió. No es difícil perder la presencia, pero lo preocupante es perderla y no enterarte. Porque Sansón no se enteró que la presencia lo había abandonado, que el espíritu se había apartado. Sin embargo, le digo, para mí Saúl era más sensible que Sansón. Sansón había aprendido a fluir en su don, en su fuerza. Hace falta romper una puerta, yo tengo fuerza. Hace falta matar filisteos, denme una mandíbula de burro, denme algo, yo sé. Él aprendió a fluir desde su don. Él usaba el don cuando quería, él usaba el don cuando lo necesitaba, él usaba el don cuando era necesario. El respaldo de Sansón nunca fue la presencia, fue su don.
Por eso es que Sansón, hermano, hacía uso del don, no cuando debía, sino cuando él lo necesitaba. Y estando en las piernas de Dalila, el espíritu lo abandona. Y él no se entera de que el espíritu lo había abandonado. Y pensó escapar como otras veces, porque él confiaba en su don, en su fuerza. Pero se le olvidaba que su don estaba vinculado a la presencia de Dios. Así que cuando pierde la presencia, le cortan el cabello y Sansón se da cuenta de que no tiene fuerza. ¿Sabe cuántos cristianos han aprendido a depender de un don? Hablo en lengua, no. Usan la misma lengua hace 20 y tantos años, 15 años. Nunca has experimentado el recibir una lengua nueva. Nunca has experimentado el que tu lengua te sea cambiada. Y todavía hay gente que sigue, hermano, y capraí. Está mal, pastora. No, pero estoy hablando de un estancamiento. Porque el lenguaje se desarrolla. Todavía yo no aprendo a hablar español. Y lo hablo hace 35 años. Y a veces digo unos disparates que yo misma me doy vergüenza cuando me oigo. Digo, ¿y esa palabra que te inventaste, Linney, de dónde la sacaste? A veces digo un disparate y mi esposo, que habla mejor español que yo, está bajo corazón. Eso no existe. En serio, le digo yo. Hasta a veces bromeando digo, un diccionario voy a hacer mío. Y entonces, hermano, a veces hablamos en lengua. No buscamos interpretar lengua. Pedimos dones. Señor, yo quisiera el don de sanidad. Qué lindo es ver a los enfermos sanarse. Sí, muchas gracias. Déjenme avisar, allí está la cesta. Si alguien quiere soltar algún amuleto, alguna prenda que hayan traído allí, igual que el viernes la volvimos a colocar para que se despoje de la presencia negativa que lo acompaña. El caso es, hermano, para no salirme del tema y ajustarme a lo que quiero, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a preferir la presencia. Israel aprendió a vivir de lo que la presencia producía, pero no aprendió a valorar la presencia. La presencia producía maná. Qué rico que haya provisión. Hay gente que se enamoró de la provisión, pero no del proveedor. Hay gente que se enamoró del efecto del don, pero no del que da el don. Hay gente que se enamoró de lo que se siente estando en la gloria, pero no de ver la gloria manifestarse. Y yo, hermano, mire este verso. Es que no he puesto ninguno de los que traje, pero rápido le doy alguno para que después no diga que no use Biblia. Primera de Reyes 8:10 dice: y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Cuando la presencia de Dios, la nube, la chequina, la gloria, Dios se presenta en un lugar, no necesita hombres que ministren. Leo versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar. Ya en ellos había una intención automática de controlarlo todo. Se había hecho un ritual automático y los sacerdotes llegaron, quizás, hermano, con el para rociar, quizás llegaron con las herramientas para limpiar y ellos no podían fluir, pero aún así insistían. Esto me impactó, este verso. Me impactó. Se imagina que la presencia de Dios venga y nosotros no podemos identificarla y querramos seguir intentando ministrar. Estaba en una cruzada un día hace algunos años. Estaba embarazada y me acuerdo que me aguantaba la pancita porque ya me pesaba. Y yo me agarraba la pancita y me la levantaba porque los niños pesaban mucho. Y cuando estoy cogiendo aire, el Señor me dice: no abras tu boca, sigue cantando. Y el pastor me decía: Linney, corre, ¿cuándo vas a orar? Y yo: no puedo orar, porque es que me dijeron que no. Pero ¿cómo que no? Y dije: hermano, esa noche se levantaron 27 paralíticos, 27 sin orar. Estuve en un lugar y Dios me dijo: no estás viendo lo que está pasando, pero ya está pasando. Y yo decía: ¿qué está pasando? Tú canta.
y de pronto cierro mis ojos, me viro con mi gritería, porque yo no canto sino que grito, y cuando me viro con mi gritería, hermano, el altar estaba lleno de gente endemoniada. Y entonces fue como Dios me enseñó a que déjame a mí. Déjame a mí. Hermano, a veces usted viene al culto y viene programado. Si se lo va a dar al Señor, déselo con fuerza. Bendigo la vida de los que ya se están despojando. Quizás usted no lo ha visto, pero hay gente que ya está pasando y se está despojando. Hermano, una de las cosas que yo quiero ministrarle es: deje de ser mecánico. Es que si la pastora ora por mí, me voy a sanar. No, hermano, no. Usted necesita la presencia. Pero pastor, es que los dones, sí, pero es que los dones se mezclan con la presencia. Dios no anda solo. Dios no anda solo. Dios no anda solo. Lo está dudando. Dios no anda solo. En primer lugar, se transporta en querubines, y los querubines son carros de fuego llenos de poderes, pero que en realidad son seres que tienen vida y que ministran con su gloria, que cuidan la presencia, que guardan la presencia. Entonces, hermano, si Dios se mueve, Dios no se mueve solo. Con Él vienen querubines, con Él vienen ángeles, con Él vienen, y lo decía el apóstol antes de entregarme, millares de millares. Entonces, cuando la presencia de Dios está, es Dios presente. Pero si Dios está presente, junto a la presencia de Dios hay querubines, hay serafines, hay ángeles ministradores. Todos los dones empiezan a operar. Hay una multiplicación del poder de Dios más allá de lo que imaginamos. Tú no necesitas vivir de migaja, tú necesitas vivir de la presencia. Tú necesitas decir: yo prefiero la presencia de Dios, yo prefiero tu presencia, Señor. Por eso es que Dios le dice, la promesa que le da: en mi presencia irá contigo y te dará. Lo que le dijo es: no te vas a tener que fatigar queriendo usar tu capacidad, tu intelecto, tus dones, sino que yo me voy a encargar. Por eso es que cuando la presencia de Dios está, a veces no hacemos nada y sucede de todo. A veces entre menos hacemos, más vemos, porque tenemos que entender que su presencia es el presente. Presencia es Dios, está presente. Pastora, pero es que Dios es omnisciente. Sí, omnipresente, sí. Pero no es lo mismo que Él esté presente mirando desde el trono a que Él diga: esta gente se me antoja. Pastora, mire que hay iglesias, todas tienen culto hoy domingo. Pero qué lindo que el Señor diga: me voy a Santiago de Chile y me voy a sentar en CCI y me voy a sentar en medio de ellos. Y hermano, aquí el Señor mirándolo. Y quizás usted, mire, quizás usted: ay, si la pastora me toca. Y Dios diciendo: pero es que yo estoy aquí, yo estoy presente. Quiero desligarlo de toda dependencia humana. Hay hombres que portan gloria, y que cuando portan esa gloria, algo sucede sin que hagan nada. Hermano, ¿cómo es que David tocaba el arpa y los espíritus inmundos que atormentaban a Saúl? David portaba el arpa y tocaba, y los espíritus inmundos que atormentaban a Saúl se apartaban. Uno, ¿quién mandó los espíritus? ¿Recuerda quién mandó los espíritus a atormentar? Dios. Por ende, esos espíritus se sometían a Dios. ¿Me permite decir algo en voz alta, pensarlo yo aquí? Ok. Entonces yo creo que cuando David tocaba, no era que calmaba a los demonios que atormentaban a Saúl. Yo creo que complacía tanto el corazón de Dios que Dios retiraba a los demonios. Porque David no le tocaba a Saúl, David le tocaba a Dios en presencia de Saúl. Entonces cuando David tocaba, lo que Dios había enviado era tanto lo que David provocaba en Dios, que el Señor recogía.
y los espíritus se apartaban. Entonces, hermano amado, David era un hombre que portaba presencia. Y por eso es que lo leíamos en el Salmo 51. David no protestó cuando su hijo le quitó el trono. David no le preguntó a Dios cuando su hijo le violó a su hija. David no cuestionó cuando tuvo que dejar palacio. David no cuestionó cuando Saúl lo mataba. David nunca cuestionó cuando le quitaron al hijo y murió. David nunca cuestionó con nada malo que le pasó. Pero David cuestionó cuando lo estaban apartando de la presencia. Es más, hubo un momento que le dijeron: mira lo que te hacen. Y él dijo: quizás yo me lo he ganado. Hermano, ¿qué tipito ese? Quizás yo lo he provocado. Quizás esto es consecuencia de algo. O sea, él aceptaba todo. Pero una sola cosa que no aceptaba: que le apartaran la presencia. Entonces uno tiene que aprender a reconocer cuando Dios está presente o cuando es el ángel de Jehová el que acampa a tu alrededor. Señor, qué lindo que hay un ángel que acampe. Pero ¿sabe qué le digo yo a Dios? A mí me dice un mejor pacto. No, 3 entendieron. Si Moisés, si David, si Elías, si Salomón, que trajo la gloria al templo, estaban bajo un viejo pacto, Antiguo Testamento, y a mí Dios me entregó un mejor pacto, yo no me puedo conformar con lo que ellos vivieron. Yo digo, para mí hay algo mejor que lo que ellos tuvieron. Para mí hay algo mejor que lo que ellos experimentaron. Para mí hay algo mejor que la gloria que ellos tuvieron. Y yo digo, si esas fueron sus experiencias, ¿qué no tiene Dios reservado para la iglesia que vive bajo un nuevo y mejor pacto? No podemos acostumbrarnos a vivir sin su presencia. Fíjese que en Éxodo 19 y 18 dice: y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, y el sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Qué nivel de relación? Que en un trueno Moisés podía escuchar. Yo nací, crecí y hace 3 años dejé mi país, donde siempre habían huracanes y lo que más se oían eran truenos, tormentas y demás. Y yo sé cómo suena un trueno, cómo suena un relámpago. Y yo no entiendo cómo Moisés podía oír a Dios en un trueno. Perdone. O el trueno le hablaba solo a Moisés y en el camino el trueno tenía una voz que solo él oía. O la gente que estaba ahí escuchaba el trueno, pero era un código que solo Moisés podía descifrar porque la presencia la tenía Moisés. Pero yo digo, hermano, hoy le caemos atrás cuanto profetas sabemos y conocemos y escuchamos para ver qué palabra tiene para nosotros. Y yo digo, es que nos falta presencia. Porque Moisés decía: en el monte, en la cueva, donde sea, yo te veré a ti cara a cara. Moisés nunca fue a consultar a nadie porque tenía la presencia. Cuando la presencia no está, viene la dependencia al hombre y a los dones. Cuando la presencia está presente, el hombre depende de solo la presencia de Dios y dice: esto es suficiente para mí, yo quiero la presencia. Cuando se acaba la unción, aparece la manipulación. La manipulación llega a llevar a los dones a que fluyan de acuerdo a la voluntad del hombre y no de acorde a la voluntad divina. Así que cuando yo fluyo en la presencia, yo renuncio a mi voluntad y yo digo: aunque el don es mío, está en mi corona y yo lo ofrendo. Prefiero tu presencia, prefiero que seas tú, prefiero que hables tú, prefiero que te muevas tú. Hermano, tenemos que aprender a vivir dependiendo de esa presencia. Si me llaman a alguien de los que están siempre detrás de esa pantalla,
Apóstol, ¿me llama uno que esté ahí atrás? ¿Cómo yo le puedo decir alguien está conmigo? Vamos, ayúdeme a predicar, porque usted lo ve, ¿verdad? Y yo lo veo y sé que alguien está conmigo. No lo escogí yo, me lo asignaron, lo mandaron. Pero entonces a él le asignan una tarea. Vamos conmigo. Y pongamos que él representa la presencia. Vamos, camina conmigo. Entonces yo empiezo a vivir acostumbrada a alguien que está ahí y que donde yo voy, ahí está. Pero en algún punto me quise adelantar. Y de pronto, hermano, en mis ganas de ser yo, puede ser que quiera empezar a fluir y no me voltee a ver que estoy dejando atrás la presencia. Porque, hermano, a veces andamos como: ¿dónde está la mandíbula de burro? ¿Dónde está? Que voy a matar a estos filisteos. Y de pronto en algún lugar estoy abandonando la presencia. Porque Dios tiene un paso y nosotros tenemos otro paso. Aprender a caminar con la presencia es adaptarme al paso de Dios. Entonces, camine. Muchas veces me va a obligar o acelerar mi paso, porque Él tiene las patas más largas y da las zancadas más grandes. O me va a obligar, hermano, a detenerme. Pero el punto está que muchas veces tenemos tanta prisa que nos despegamos de la presencia y seguimos. Pero es que yo sigo viendo a Dios. Respaldo no es aprobación. Respaldo no es aprobación. Respaldo no es aprobación. Dios respaldó a Moisés cuando golpeó la peña, pero no se lo aprobó. Respaldo no es aprobación. Yo te voy a respaldar porque mi palabra está en juego. Te voy a respaldar porque yo dije que yo te había escogido. Te voy a respaldar porque si este pueblo ve que yo no te respaldo, va a dejar de creer en mí. Respaldo no es aprobación. Muchas veces Dios respalda pese a la condición del hombre, porque está en juego su nombre. Y ahí es donde el hombre se pierde. Cuando dice tengo respaldo, ya no es tan importante la presencia. Si tengo dones, ya no es tan importante ahí. Y sin darnos cuenta nos desvinculamos. Hasta que llegó a David. Y veo que en un momento David, con todo lo que había hecho, en su dolor empieza a sentir, aléjate un poquito, que algo se le empieza a ir. Y David dice: no me apartes de tu presencia. ¿Cómo se dio cuenta? Porque David nunca dejó de prestarle atención a la presencia de Dios. Gracias, hijito. Los discípulos que rodeaban a Jesús, y ya voy pegada al tiempo si los de alabanza se me van acercando. Los discípulos que rodeaban a Jesús seguían a Jesús, veían los dones, veían el respaldo, pero no les importaba la presencia. Pastora, ¿cómo usted va a decir eso? Fácil. Porque cuando viene la mujer con flujo de sangre y toca el borde del manto y saca virtud del manto, ninguno lo creía. ¿Cómo vas a decir que quién te toca? Mira la multitud cómo te aprieta. Está rodeado de gente y vas a preguntar. Ellos estaban ahí por él, pero no por la presencia que tenía él. Por eso le decían: muéstranos al Padre. ¿No lo has visto? ¿No has visto su presencia? ¿Cómo veremos al Padre? ¿No has visto su presencia? Ser discípulo no garantiza
que usted aprenda a reconocer la presencia de Dios. Es más, de camino a Emaú, Jesús estaba con ellos y no sabían reconocer su presencia, porque andaban buscando un rostro. No podían reconocer su presencia. Cuando resucita y se le aparece a las mujeres, que usted sabe que lo confunden con el de las hortalizas, con un campesino, hermano. No podían reconocer su presencia. Y yo le pregunto, ¿será que usted vincula dones y hombres? ¿O será que usted aprende a reconocer cuando hay presencia? Solo, como esta es mi última prédica, lo que quiero es llevarlo a examinar qué tan dependiente es usted de Dios. Hermano, Dios se manifiesta bajo una ducha sin música, lleno de champú. Dios se manifiesta en un fregadero lavando la loza y usted se echa la base en el ojo porque está llorando. Dios se manifiesta manejando un carro, Dios se manifiesta en una guagua, Dios se manifiesta, pero hay gente que tiene vida de templo y no vida de presencia. Yo no estoy diciendo que te desligues de la vida del templo, al contrario, el templo genera presencia. Yo lo que te estoy diciendo es que aprendas a llevarte la presencia del templo a tu casa, a tu trabajo, a tu hogar, a tus hijos, a tu empresa, a tu negocio, a todo lugar donde tú vayas. Que la presencia te acompañe. Que la gente se acerque y diga: ¿qué está pasando? Yo no sé qué pasa. Recuerdo que un día fui a una heladería y en la cola de la heladería se empezaron a manifestar los demonios. Y los que andaban conmigo, ¿qué va a hacer? Y yo, nada, voy a tomar helado. Pero es que miren los demonios, yo vine a tomar helado. Yo no puedo ponerme en el medio de la calle y echar fuera demonios, porque en mi país era prohibido. Se me va a armar un lío. Entonces, hermano, la presencia te antecede. La presencia te recuerda que tú no eres nada. La presencia te deja a ti sin poder ministrar, sino disfrutando de lo que trae. Cuando tú te conviertes en un portador de la presencia, vas a experimentar cosas inimaginables. Vas a aprender a ver a Dios estar presente. Vas a aprender a ver a Dios estar presente. Vas a aprender a ver a Dios estar presente. Hechos capítulo 2 trajo la manifestación de la presencia. Porque la presencia de este mejor y nuevo pacto que tenemos nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, dice la Biblia que de nuestro interior correrían ríos. Correrían ríos. Y si corren ríos de agua viva, significa que yo no voy a hacer nada, pero la presencia va a llegar a donde yo no puedo llegar. Porque tú no caminas más rápido de lo que el agua corre. Entonces es Dios diciendo: quédate y mira lo que hago cuando tú tienes la presencia. Quédate y contempla mi gloria cuando tú portas la presencia. Por eso es que Jesús no había llegado a la tierra del Gadareno, y el Gadareno escuchó el río que traía a Dios y dijo: ¿quién es este hombre? Y le sale al encuentro. Jesús no había hablado en lengua, Jesús no lo había llamado, pero el río, la presencia de él, llegó antes que él, avisó antes que él. Usted reconocerá cuando alguien carga presencia, porque antes de que llegue algo va a estar sucediendo. Antes de que llegue algo va a estar pasando. Antes de que ponga un pie en un lugar, algo sucede en la atmósfera de ese lugar. Tienes que enamorarte de la presencia. ¿Sabe qué? Diga conmigo: yo prefiero la presencia. Señor, mis dones son coronas que te regalo. Yo no quiero aprender a depender de mi don. Yo no quiero aprender a fluir con un don. Yo quiero aprender a ver tu presencia trabajar y obrar. Yo quiero ver tu gloria manifestarse. Yo quiero ver tu poder. Se imagina que todos ustedes porten la presencia a un nivel como el predicado y salgan por Chile. Usted imagina lo que sucede en los buses, en la calle. Vas a caminar por calles donde está lleno de prostitutas y van a empezar a llorar. Pero aquí no hay nadie. ¿Qué está sucediendo? Es que alguien en la otra calle paralela porta presencia y algo se está quebrantando, algo se está rompiendo, algo está sucediendo.
enamorado. Tenemos que enamorarnos, hermano. Yo quiero que diga conmigo: yo prefiero su presencia. Diga conmigo: yo prefiero su presencia. Que te aprendas a enamorar de la presencia de Dios. Que le digas como Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Hermano, es que es algo incomparable. Usted siente una picazón sentado y usted no sabe si quiere correr al templo, al altar, si quiere llorar, si ya quiere gritar. ¿Y eso por qué? Porque aunque el hombre no haya orado, la presencia ya está trabajando. La presencia ya está trabajando. Porque la presencia es Dios presente. La presencia de Dios es Dios. La presencia de Dios es Dios. Así que cuando yo digo siento la presencia de Dios, es Dios se presentó en medio nuestro. Dice la Biblia, libro de Isaías, en Zacarías, en Jeremías, en todos lados cuenta cómo se siente. Dice: las faldas del Señor empezaron a llenar el lugar y empezó a correr por todos los lados. Viene Ezequiel capítulo 44 cuando habla de las aguas salutíferas y dice: y salió un río del altar que empezó a correr por los pasillos, que empezó a correr, y la gente que entraba en el río empezaba a obtener sanidad, porque no dependía del que estaba sobre el altar, sino de la presencia que había en la casa de Dios. Hay que aprender a enamorarse de su presencia. Alguien tiene que hacerle fiesta al Rey y darle alabanza. Hay alguien aquí que pueda alabar su nombre. Hay alguien aquí que pueda darle gritos de victoria. Hay alguien aquí que pueda exaltarle. Hay alguien aquí que pueda adorarle. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Dale una alabanza extravagante al Rey. Abre tus labios y dile: yo prefiero tu presencia. Miren, ahí está Dios rompiendo cadenas, gente despojándose de atadura. Eso es presencia. Eso es presencia. Cuando el hombre no tiene que orar, sino que Dios empieza a actuar. Miren lo que está haciendo Dios: rompiendo yugo, rompiendo cadenas, echando fuera demonios. Eso es presencia. Cuando el hombre, mire, es que esto es gloria. Alabe su nombre, alabe su nombre. Rompa todo protocolo, rompa todo protocolo. Abre tus labios. Y capracoto y el bebé que ya nada más. Quiero que me mire por un instante. Ahora quiero que mire sus manos. Los que tienen aceite y ese brillo, quiero que pueda levantar su mano, solo si lo tiene, el aceite y el brillo. Presencia es Dios presente. Y eso que usted recibió, quiero que lo atesore y que no lo pierda. Que nada apague tu pasión por Dios. Que nada apague tu hambre de Dios. Y que lo que Dios te ha entregado hoy sea guardado y atesorado en tu corazón. Puede levantar su mano al cielo y darle gracias al Señor. Dele gracias al Espíritu Santo. Dele una ovación de alabanza. Guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.